Y al final la presirvienta Claudia Sheinbaum canceló su reunión con los maestros de la CENTE. Muchos se lo aplaudieron, aunque por mi parte yo no sé de qué sirve si la Ciudad de México sigue secuestrada y hecha un polvorín. Esta situación no va a cambiar, ni los maestros van a ser disuadidos mientras se les siga pagando. Pero eso es uno de los grandes problemas del corporativismo de este país. Hoy me dieron ganas, muchas ganas de llorar. Tal como lloré en febrero de 82, que fue cuando estaba yo naciendo, sí, naciendo en la calle Durango, número 50, en la Roma Norte, sí, soy romano. Y al tiempo que yo nacía llorando, el país se caía a pedazos, se estaba desmoronando, especialmente en ese mes de 82, febrero, especialmente que fue el mes más duro, más álgido, más difícil para la economía nacional, que pues los gobernantes a la sazón la dejaron prácticamente en ruinas por culpa del irresponsable José López Portillo, específicamente. López Portillo, López III era, López III. Recordarán ustedes a López I, Antonio López de Santana, que nos hizo perder más de la mitad del territorio, por no mencionar los numerosos desaciertos de López II, ergo López Mateos, y de López IV ni hablamos, pero bueno, ¿qué les digo yo? Nunca voten por un López, nunca votes por un López. Pues resulta que llegaron entonces en 1982, llegaron los adultos a rescatarnos. Fue un rescate condicionado, se basó en el oxígeno salvador, pero excesivamente oneroso del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. A la postre, ese préstamo, ese rescate, acabaríamos pagando nosotros los mexicanos 5 veces su valor inicial. Pero además, este rescate estuvo condicionado por una serie de medidas que el gobierno mexicano debía implementar. O sea, no era de siquerías, era una imposición de estos dos organismos, repito, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por ejemplo, la creación de instituciones autónomas, de órganos idem, ¿sí? De fondos específicos y fideicomisos específicos para una serie de fines que constituyen la quintesencia de un país civilizado, a digamos, una característica a la que México se iba a incorporar a sí mismo como nación, para transitar a la democracia, ¿ok? Pasando del México caciquil al México institucional. Esto nos costó 36 años lograrlo, conseguirlo, y a costa de mucho sacrificio. Uno de los primeros fue el recorte a los gastos presupuestales, que tampoco fue excesivo ese recorte, no sucedió como en el Chile de Pinochet, que prácticamente desaparecieron, no. Porque algo que tiene el político mexicano es que es sumamente pragmático. El político mexicano tiene que saber hasta dónde estirar la liga sin romperla. Y por muy inteligente que pueda ser una decisión a nivel económico, si políticamente le va a saldar un resultado negativo, el político mexicano no va a implementar dicha medida. Entonces, repito, en México no recortó por completo los gastos presupuestales ni los programas sociales. El Pronasol de Carlos Salinas de Gortari fue un buen ejemplo de ello. El Pronasol, Programa Nacional de Solidaridad, que después con Cedillo se convirtió en Progresa, y luego con Fox y Calderón Oportunidades, y luego con Enrique Peña Nieto se convirtió en Prospera, y así con López Obrador se abordó el término bienestar. Es decir, por muy deseable que resulten los recortes presupuestales, pues nunca se implementó porque, repito, las más de las veces las buenas decisiones económicas son malas decisiones políticas. Sin embargo, sí se avanzó, hubo que sacrificar otras cosas, por ejemplo, los beneficiarios de programas sociales siguieron recibiendo, pero los trabajadores vieron mermada su, digamos, capacidad adquisitiva, porque uno de los acuerdos, digamos, tácitos,
era que se mantendrían congelados los salarios mínimos. Yo estoy de acuerdo con que se congelen los salarios mínimos. Principalmente pienso que los salarios mínimos por principio no deberían existir, pero es que finalmente en un mercado libre los salarios mínimos ni siquiera son necesarios. ¿Por qué? Porque se ajusta a un patrón de fluctuación sujeto a oferta y demanda, y normalmente pues los empleadores acaban determinando que sus propios empleados van a ser sus propios consumidores. El problema es que en las economías libres no existe corporativismo, ni existe maridaje entre gobierno y ciertos sectores, como en el caso de México, ejemplo, gobierno con educación, con CEP, con CENTE, etcétera, etcétera. Y entonces son ellos los beneficiarios del corporativismo los que tienen poder adquisitivo y no los verdaderos trabajadores. Por eso es todo un tema, es todo un problema que no vamos a acabar de tratar en una sola emisión. Pues bien, entonces el asunto de los salarios mínimos es que las empresas que venían a establecerse a México, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debían tener una certidumbre jurídica que México institucionalmente todavía no alcanzaba. Entonces, mientras se llegaba a la conformación y a la práctica probada con el tiempo y por el tiempo de un poder judicial autónomo y consolidado, pues esos salarios bajos iban a ser para el empresario la garantía, o por lo menos el seguro, de si llegaba, en caso de que llegara un autócrata a querer expropiar, digamos, por ejemplo, un Costco, porque nada podía garantizarles a los empresarios que eso no fuera a suceder. Debía haberse sometido a la prueba a ensayo y error por lo menos unos 30 años, y pues bueno, aquí estamos ya. El poder judicial está absolutamente destruido, ya no es autónomo, y por supuesto ahora los maestros de la CENTE están exigiendo aumentos salariales de lo más de naturaleza, de lo más irreal. Pero bueno, no sabemos hasta dónde el gobierno va a mantener dobladas las manos, porque el solo hecho de que los dejen con su laissez-faire, laissez-passer, con el solo hecho de que no los toquen, pues ahí van a estar 2 años en paro, teniendo secuestrada la Ciudad de México, con los niños sin recibir escuela, que pues bueno, con la calidad educativa que le dan a nuestros niños ya no hay absolutamente ninguna diferencia, pero lo más grave, subsidiándoles como si efectivamente estuvieran presentándose a desquitar su salario. Y todo esto pues porque las medidas de aumento del salario mínimo de López Obrador pues los hicieron codiciosos. O sea, en el sexenio de López Obrador prácticamente duplicaron lo que ganaban, lo que percibían en 2018. Y ahora esa duplicación quieren que se ejerza otra vez, pero en un solo año, 2025, no en un sexenio. Y fíjense, ni siquiera López Portillo, que fue tan malo, ni siquiera él se fue por la vía o solución de los aumentos salariales. Él siempre fue muy consciente de que eso nada más lesiona la economía y provoca inflación. ¿Por qué? Porque para el resto de la población el salario no aumentó en esa proporción. Entonces, eso por un lado, es una de las exigencias de la coordinadora, el aumento al 100%. Y otra que me resulta sumamente llamativa, es que pidan más plazas, que pidan más vacantes de trabajo. Digo yo, ¿para qué quieren más plazas si las que tienen no las trabajan? Caray. Y bien, decía yo entonces al principio de este video que hoy me dieron muchas ganas de llorar porque empezó a sonar en la radio una canción de Natalia Lafourcade. Lo que construimos se llama, lo que construimos, dice, lo que construimos se acabó, se lo lleva el viento. Y yo me sentí como hablando con México, hablando yo con México, ese México que ya se acabó. Unos meses después de que yo nací, repito, cuando el país estaba cayendo a pedazos, ya encima de las ruinas, López Portillo le dijo a La Nación en septiembre, en su último informe de gobierno: México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Pues ahora sí, México ya se acabó.
Qué dolor y qué tristeza. Todo lo que construimos en 36 años se fue al carajo en solo 6, por la miopía de unos cuantos. O que quizá ya a esta fecha se trata de unos muchos. Nos vamos al anuncio parroquial y nos dice Gary Prieto, ja, 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 dice, no imagino a la Guzmán cantando así de chundo. Yo sí me lo imagino, pero no en este universo. Es en un universo paralelo donde yo soy un completo tarado y en consecuencia estoy afiliado a Morena. Pero, por suerte, en ese mismo universo, Morena no ha ganado nunca una elección. Tempus fugit, carpe diem, memento mori.